Cuando miramos el capítulo 2 es como la esencia de todo lo que tiene que ver con este tema de las opciones morales del ministro, como se le llaman, de dónde es que vienen ellas, qué es lo que son. Y el libro siempre en cada uno de los capítulos tiene una pregunta para mostrarnos dos diferentes fuentes. Dice que si son naturales o si son adquiridas. Bueno, déjeme decirle, no son naturales, todas son adquiridas. Todas vienen del Señor, todas son por la experiencia, por las buenas decisiones, por nuestro crecimiento, por lo que leemos, por lo que estudiamos, por lo que oímos, por lo que vivimos, pero todos los elementos que nosotros vamos a necesitar para poder tomar buenas decisiones morales en nuestras vidas y en nuestro ministerio son adquiridas. Este libro comienza hablando acerca de un predicador que mientras se afeitaba, si ustedes cuando lo lean, mientras se afeitaba se cortó. Y él se cortó, dicen ellos, recuérdense que son dos autores, los autores de este libro, y ellos dicen que ese señor, apellido Becher, o Becher, no sé cómo se pronuncia, pero se cortó y era, aparte de que fue un accidente mientras se afeitaba, ellos los relacionan con aspectos inmorales que estaban pasando en su vida y que se conocieron más adelante. Y ellos lo utilizan como una forma de recordarnos de que cuando no hacemos las cosas bien, vamos a sangrar. Ellos utilizan ese argumento, ¿verdad? Vamos a sangrar. Y no quiero, solamente para añadir un puntico de lo que puedo compartir con ustedes, yo creo que todos podemos llegar a un punto a que, como decía un autor, no terminar con la carrera, sino que la carrera termine con nosotros, que era lo que hacía referencia el pastor Pedro, en el sentido de muchos que terminan ya cansados, cargados emocional, mentalmente, y eso es parte, porque el ministerio es así, pero yo siempre creo que cuando usted es una persona que le da prioridad al ministerio y no a su relación con el Señor, usted va a tomar muchas decisiones mentales, personales, todo lo va a tratar de resolver mentalmente, y si usted se lleva mucho del ministerio, el ministerio lo va a ocupar tanto al punto tal de que usted no tendrá ni tiempo para orar, ni tiempo para fortalecerse espiritualmente. Porque si usted lee uno de mis versículos favoritos para enfocarme en mi devoción y mi fortaleza personal es Marcos 1:35, cuando dice la Biblia que el Señor tempranito de la mañana se levantaba y se iba a orar. Y luego dice que más adelante venían los apóstoles para decirle, oye, la gente te espera allí, ¿tienen su Biblia abierta? Ábranlo porque es mi versículo favorito. Y yo batallo mucho cuando me despierto, que no puedo pasar una hora de oración. Me siento malísimo porque sé que probablemente voy a estar resolviendo en mis fuerzas y no en las fuerzas del Señor. Pero dice en el libro de Lucas, el capítulo, Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y es casi seguro que no fue a esa hora, dice el 36, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole les dijeron, todos te buscan. ¿Sabe lo que significa eso, hermanos? Que siempre la gente va a estar requiriendo de nosotros. Siempre va a estar requiriendo de nosotros. Siempre. Y si uno se levanta y va a mitigar las necesidades de la gente, o se acuesta con eso en mente, como James nos dijo que teníamos que compartir cosas con ustedes, yo me acuesto, hermano, después de estar ocupado en no sé cuántos ministerios y funciones que tengo,
Y yo pongo la cabeza en la almohada y ahí mismo me quedo. Yo nunca, que yo recuerdo, nunca he perdido el sueño por un problema ministerial, ni familiar, ni personal. Porque yo creo que si tú desarrollas tu ministerio con la fortaleza, la ayuda, la gracia y el poder de Dios, que hay que buscarlo todos los días, entonces el Señor va a darte un ministerio que no te sea gravoso, que no te sea dañino. Tengo un buen amigo que cayó en problemas de inmoralidad, pero era uno de los hombres jóvenes más prometedores que tenía el país. Era un poco menor que yo cuando comenzamos los dos casi junto al ministerio. Y era uno de los hombres jóvenes más dinámicos, inteligentes y prometedores que tenía el país. Y se tuvo que ir del país por situaciones cuando estaba desarrollando un tremendo ministerio. Y me dijo, es que yo me levantaba a las 6 de la mañana y salía corriendo para todas las ocupaciones que tenía, y me acostaba a las 11 y tanto de la noche, y yo no tuve el tiempo de buscar el poder y el rostro de Dios. Y usted va a ser presa número 1 del maligno y de las tentaciones. Porque si usted no es un hombre cercano a Dios, o como alguien dijo, un autor dijo, si usted no es un hombre de oración, usted no es un hombre de Dios. ¿Entienden eso? Si usted no es un hombre de oración, usted no es un hombre de Dios. Puede ser que esté en la posición, puede ser que esté en la posición, que se sostenga en la posición. Pero si usted no es un hombre de oración, y le voy a decir algo que hoy no se practica, si usted no es un hombre de ayunar, de tomar un día, una mañana larga para ayunar, para apartarse a solas, a orar con el Señor, a lo menos un día a la semana, usted no se va a poder sostener si su ministerio crece. Y si no, el Señor lo va a dejar a un nivel tal, ¿verdad?, de que usted ni nadie culpe el ministerio por su problema mental o emocional. Me encontré una vez con un pastor que en un supermercado, no lo conocía, pero me lo presentaron, y él, eran como las 7 de la noche, yo estaba comprando algo para la casa, o las 8, y él le dijo al hermano que me lo presentó, muy orgulloso, mucho trabajo en la oficina, mira, a esta hora que estoy saliendo de la oficina desde la mañana que entré. Yo dije, ¿y qué tiempo pasa este hombre con su familia, con sus hijos que estaban pequeños? Después me enteré que su hija salió embarazada, siendo adolescente. Y a mí no me gusta hacer juicios, pero siempre analizo para yo aprender y digo, es que cuando los hijos están pequeños, es bueno que el ministerio sea pequeño. Es bueno, porque tengo otro amigo mexicano que su ministerio creció enormemente, y cuando sus hijos eran adolescentes, él presentó su renuncia en la iglesia. La iglesia no lo aceptó, pero presentó la renuncia, porque sus 3 hijos estaban fuera de los caminos del Señor. Y el varón había embarazado a una hija de un misionero. Y el pobre muchacho después creció, parece que eso lo deprimió, le creó tantos problemas que después ese muchacho se suicidó. Y es una joya de varón de Dios. Entonces, hermanos, buscar al Señor y su poder cada día es más importante que el ministerio. Mucho más importante que el ministerio. Y atender a su familia es más importante que el ministerio. Y su matrimonio, obviamente. Pero bueno, ese no es el tema, solamente que quería añadir algo de lo que Pedro dijo sobre el quemarse, ¿verdad? O como ese autor dijo, que es bueno uno terminar la carrera y no que la carrera termine con uno. Bueno, en este capítulo 2 está hablando acerca de la ética. Y uno de los análisis que dicen los autores que se hicieron hace unas par de décadas atrás,
algunas universidades, era que si se debía enseñar ética o no. Y cuando yo estaba preparando el pénsul para el seminario que comenzamos hace 22 años atrás, ahí en nuestro grupo de iglesia en la MEVI, y estábamos preparando eso, consultamos muchos otros seminarios, sus pénsul, y ninguno que yo recuerde tenía la materia de ética. Y yo dije, ¿cómo se puede dejar fuera eso de un seminario? Si eso es vital. Y cuando estuve analizando libros de ética y encontré digo yo, es que no se puede dejar esa clase fuera, jamás, para preparar a hombres de Dios. Ellos alegaban que el conocimiento y la realidad son muy cambiantes, y que los principios, ¿verdad?, morales cambian, y las decisiones morales cambian, y que no iban a ayudar mucho al carácter del individuo, porque el carácter del individuo es determinado solamente por el individuo. Yo creo que sí se necesita ayuda adicional para que uno pueda ejercitarse en tomar buenas decisiones éticas. Pero algunos estudiosos que fueron consultados sobre esa declaración llegaron, dicen los autores, y yo no lo voy a repetir, dicen los autores, porque yo tengo un resumen aquí de todo el libro, así que todo lo que estoy diciendo es más o menos resumiendo lo que ellos dicen y algunos aspectos que yo puedo ampliar, pero otros que dijeron, no, tenemos que seguir enseñando ética, ellos dijeron que la ética tiene 3 grandes propósitos. Número 1, estimula la imaginación moral. O sea, que las personas piensen en cuáles son las medidas que debe tomar en su vida para aprender a hacer buenas acciones y buenas decisiones y tener, como veremos, buen carácter y buena conducta. En segundo lugar, dice que también afila el análisis moral. Eso es algo que siempre hay que estar haciendo. Siempre hay que estar haciendo. Cuando mis primeros años del ministerio, yo no tenía carro, así que cuando compré un carrito, me acordó de los misioneros, donde yo crecí, que le daban bola, le daban movilizaban por si otra persona de otro país algún día oye y no sabe lo que es una bola, aquí es como movilizar a las personas. Entonces yo lo veía normal, así que yo lo comencé a hacer. Tremendo problema cuando yo llegué a movilizar hermanas que uno la hacía por alguna razón X, ¿verdad? No era algo común. Y debe ponerle un ejemplo para que ustedes vean. Una vez la directora del colegio, cuando comenzaron las pruebas nacionales, me dijo, mandaban un jurado del distrito escolar. Ese jurado venía, era el que supervisaba, traía los exámenes, pero el jurado no podía regresar los exámenes al distrito, sino que alguien tenía que acompañarlo. Yo tenía un carrito, ella me decía, pastor, lleve el jurado y acompáñelo. Y era una mujer, elegante, y yo fui con ella. Bueno, hermano, en el camino, esa señora prácticamente se me declaró. Yo me puse frío. Ese es solamente uno de un par de cosas que sucedieron así. Y después, yendo a conferencias de pastores decían que si estaba lloviendo, no se atrevían a darle una bola a ninguna hermana para evitar problemas. Y yo lo miraba como cruel. Yo le decía, pero móntala atrás, o no, ¿cómo la va a dejar? O uno dijo, si está nevando y está caminando, yo tampoco la monto, yo me quiero evitar problemas. Parecía cruel, pero de verdad que cuando uno comienza a mirar cómo va cambiando el mundo, uno tiene que ir tomando decisiones éticas, y yo he decidido eso. No monto mujeres en mi carro. No las monto. Pero yo lo hacía porque eso es lo que se hacía en aquella época. Pero ya yo no lo tomo. Y si es, como me ha pasado, emergencias, llamé a una jovencita que se quedó ahí sola, yo llamé a su papá y a su mamá y le dije, oye, tu hija está sola, ¿tú la vas a venir a buscar a la iglesia? Me dice, ay, pastor, yo no puedo. Y mire, tenga mucho cuidado, porque la gente
confía en la integridad del pastor. Pastor, tráigamela. No, 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 no. Usted tiene que darme permiso y ella se va a montar atrás. Porque yo no ando con mujeres solas. Una vez, bueno, es que no, yo sé que se va con muchos ejemplos, pero tampoco me gusta dar consejería a mujeres solas en la iglesia. Yo lo hago en la mañana, la meto en mi oficina. Mi oficina tiene vidrio más grande que esas, que se puede ver todo de ahí, de donde está la secretaria. Y si yo tengo que aconsejar a una mujer sola, yo la aconsejo en la mañana, no en la tarde. Y cuando ha habido una emergencia, y llegan, pastor, que yo puedo a las 5 y de verdad yo no puedo más, yo saco 2 sillas, Claudio de la iglesia, yo saco 2 sillas y la pongo ahí en el driveway de la iglesia, ahí donde, y ahí yo lo digo que tiene hospedador, que tiene que ser amante de lo bueno, que tiene que ser una persona no pendenciero. ¿Sabes lo que significa pendenciero? Pendenciero no es el que se para en la ventana a ver los problemas de los vecinos. Pendenciero que le gusta pelear. Tiene que ser que gobierne bien su casa, que tenga buen testimonio de afuera, que no sea un neófito, ¿verdad? Que no sea un nuevo creyente. Y esas son cualidades personales que usted puede tener 200 títulos colgados y esos títulos no le van a ayudar a eso. Le pueden ayudar a ser apto para enseñar solamente, pero no le van a ser apto para presentarse ante Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. De manera que la Biblia es el recurso primario, obviamente, para nosotros establecer lineamientos éticos, también aparte de lo que es todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Y hermanos, yo les digo algo, si un hombre de Dios solamente agarra la Biblia cuando va a predicar, a preparar sermones y enseñanzas, y no la agarra para todos los días ser enseñado y dirigido por Dios como cristiano, usted no va a ser un buen siervo de Dios. No lo va a hacer. En la iglesia tenemos la costumbre de que en enero comenzamos a leer la Biblia en Génesis. Oiga, usted lee 3, para que tenga una idea, pero 3 capítulos y medio todos los días. 3 y medio. ¿Sabe lo que significa 3 y medio? 3 capítulos un día y 4 el otro. Eso significa que en 2 días usted va a leer 3 capítulos y medio. No sé si me entienden. Porque son 7, entre 2 le va a dar 3 y medio. Si usted lee 3, un día y 4. 15 o 20 minutos, eso es todo. Y si usted hace eso en el libro, comenzando el libro de Génesis, cada año, en diciembre, usted ha leído la Biblia entera. Así de sencillo. Subrayando, arreglando, poniendo esto por acá, poniendo esto por allá. Y como dijo un pastor, lo importante no es tener la Biblia subrayada, sino que ella subraye nuestro corazón. Que ella esté, como dice la Biblia, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿verdad? Escrito en el corazón, que es el nuevo pacto. Pero también viene la obra gloriosa del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es cualidades que no se pueden adquirir por nosotros mismos, que la podemos tener mínimamente porque somos criaturas de Dios. Ese señor que yo leo mucho sobre él, sus comentarios, Warren Wiersbe, él dice, y yo lo veo con cierta sabiduría, no es algo que se puede afirmar categóricamente. Él dice que las 3 primeras cualidades del fruto del Espíritu nos ayudan a tener una buena relación con Dios. Las otras 3 nos ayudan a tener una buena relación con los demás y las últimas 3, una buena relación con nosotros mismos. Yo me puse a leerla, a ver si su teoría tenía sentido y realmente tiene bastante sentido. Tiene bastante sentido. La primera es amor, y aunque el amor es para todo el mundo, pero el amor es inicialmente para Dios. Y la última es dominio propio, y el dominio propio es una cualidad que te va a ayudar a ti. Entonces,
me gusta ese enfoque y eso es obra del Espíritu Santo. Pero también ellos hablan acerca de la tradición religiosa. ¿Qué significa la tradición religiosa? Bueno, son los buenos principios éticos que ya se saben que los bautistas, los metodistas, los presbiterianos, los pentecostales, los menonitas, las denominaciones le han ido enseñando a sus siervos de que eso no está bien y que eso no está mal y que eso se debe hacer así o no se debe hacer asado. O sea, eso no se puede descartar. Es bueno tomar en cuenta esos principios que nos van dando aquellos que fueron antes de nosotros. Y eso nos va a ayudar a nosotros a poder ir estableciendo ese discernimiento moral que es tan importante hoy en día. John MacArthur, un buen predicador y buen autor, él dice que uno de los problemas de la iglesia de hoy en día es la falta de discernimiento. Carlos Spurgeon dice que el problema de la sociedad no es la distinción entre lo blanco y lo negro, sino entre lo blanco y lo casi blanco. Porque hoy en día las cosas son como más relativas, ¿verdad? No son como blanco y negro. Hoy en día se le da ese tonito, ¿verdad? Como hablan de mentiritas blancas o decisioncitas así. Yo recuerdo que estaba comprando en una ocasión con el esposo de la arquitecta que nos ayudó para todo el proceso de la edificación del edificio del colegio allá. Entonces fuimos a la ferretería americana a comprar unos materiales de construcción. Materiales no de construcción, sino de lo que hacía falta en la construcción, pero materiales para el baño, materiales para esto, materiales para aquello, porque lo otro se pagaba y lo llevaban. Pero fuimos y él me dijo que fuera con él porque a ellos como constructor, con un número que tenían, le daban un 10% de descuento. Yo ya probamos y fuimos. Entonces llevábamos un carrito con cosas y yo en la parte de abajo del carrito iba tomando otras cosas. Y llenamos esto y esto tenía un poquito de cosas. Así que cuando yo terminé llegamos a la caja, sacamos todo lo que era de la construcción y yo dejé lo que estaba ahí. Él me dijo, ¿y eso, pastor, por qué usted lo dejó ahí? No, bueno, porque eso es mío. Dice, ay, hombre, pero póngalo ahí, se paga junto con el de la iglesia. Y yo le dije, déjeme decirle algo. Yo tengo un principio ético, personal. Y eso es lo que le digo, que uno tiene que establecer sus principios. Yo tengo un principio ético personal. Lo mío es de la iglesia. Y lo de la iglesia no es mío. Así que no se preocupe, yo lo pago. Pero mire, yo no dudo que muchos hubiesen aceptado la oferta. No eran miles, pero como dice la Biblia, el que es fiel en lo poco, no eran miles, no era mucho dinero, quizás 1,000 pesos, y esto era como 20,000 o 30,000 pesos, ¿se entiende? ¿Qué hace 500, 600 en una compra así? Es un granito de arena. Pero eso no es actuar con integridad. Y esos son principios que usted tiene que establecer. Si yo tengo una herramienta, se lo digo de corazón, si yo tengo una herramienta, yo la uso para la iglesia. Si la iglesia tiene herramientas, yo no la llevo a mi casa para hacer un trabajo. Ni en eso me atrevo. Y si usted lo hace, yo no le veo nada malo. No sé si me entiende. A menos que si se rompa, usted la pague. Pero uno tiene que crear sus propios principios para uno sostenerse íntegro lo más que uno pueda. Porque no somos perfectos, pero tenemos que ir tomando decisiones éticas que nos ayuden a actuar bien. Aunque la ética está compuesta por principios y valores que nos ayudan a tener una conducta correcta, la ética es más que un asunto de bien actuar. El ser afecta o determina lo que hacemos. El ideal de la ética es ser bueno
y tiene que ver con el carácter, y actuar bien tiene que ver con la conducta. En otras palabras, lo que él está diciendo es, usted tiene que formar una personalidad y un carácter definido en las cosas buenas, porque el ser, lo que usted es, determina el hacer, o sea, lo que usted hace. Lo que yo soy, esa es mi persona, mi carácter, mis componentes personales, y lo que yo hago es mi conducta. Y lo que yo hago va a depender de lo que soy. Y lo que yo soy va a depender de los principios y valores que yo tenga y haya determinado en mi propia vida. Déjeme adelantar un poco porque ya sé que es tarde. Bueno, hay tres aspectos de los que, como ya le dije, trata más este libro. Primero, el primer aspecto es el aspecto que tiene que ver con el carácter. Y el carácter, obviamente, es la formación del carácter de un hombre de Dios conforme al corazón de Dios, como rey. Si tú predicas en contra, no me hizo el término pornografía, pero si tú predicas en contra de la pornografía, es que tú no estás en pornografía. Si tú predicas que hay que salir a ganar a los perdidos, porque tú estás saliendo a buscar a los perdidos. Eso fue lo que yo deduje. En otras palabras, no te pares ahí a predicar lo que tú no estás viviendo. Porque no somos académicos, hermanos. No es como el catedrático de la universidad, que dio su cátedra y cuando salió por ahí, vive la vida como le dé la gana. Y eso no importa. Si de ahí se va a beber, se va a mujerear, se va a hacer lo que él le dé la gana, la universidad y nadie tiene que meterse. No es así con nosotros. No es así con nosotros. El éxito del ministerio depende del carácter, de las cualidades del carácter. Cuando usted oye que alguien dice, a mí me agrada mucho ese pastor, no es, hermanos, necesariamente porque ese hombre hace lo que la gente dice. Es que hay algo en el corazón de un hombre de Dios. Hay algo en el corazón de un hombre de Dios que conecta espiritualmente con la gente. Conecta con la gente. Porque el ministerio es un asunto del corazón, no a razón. No es aquí, es aquí. Es aquí. Para desarrollar el carácter, ellos también se dice que la disciplina es un gran aliado para forjar un carácter correcto y sano. Y usted sabe, la disciplina es de suma importancia. La disciplina es de suma importancia para uno llegar a ser quien uno debe ser. Si usted quiere ser un hombre de oración, pues usted tiene que levantarse temprano. Si usted quiere ser un hombre de llevarse bien con la gente, entonces usted tiene que ser una persona que sea una persona no contenciosa, que sea una persona afable, como dice la Biblia. Recuérdese que Pablo le dijo a Timoteo, el hombre de Dios no tiene que ser contencioso, sino afable. Y le menciona cualidades que hoy en día mucha gente no le interesa eso, cultivar. No le interesa eso, como que pareciera como que son debilidades, porque el siervo de Dios, del Señor, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre. Está diciendo que debe ser amable. La generación mía era, tú terminaste de predicar, párate en la puerta, dale un saludo, dale un abrazo a los hermanos y pregúntale cómo le va, ten ese tiempo con ellos. Entonces yo termino una prédica, salgo de ahí a saludar a todos los hermanos porque la generación mía eso fue lo que le enseñó. Y después vino otro predicador aquí a darnos una charla, un predicador de Estados Unidos, y dijo, cuando antes de comenzar el culto, llégate 15 o 20 minutos antes, o llégate una media hora antes, llégate a tu oficina, ahora un poquito, si no estás en tu casa, por todo, pero sal afuera, y todo el que llegó
acércatele, pregúntale por su esposo, pregúntale por sus hijos. O sea, crea vínculo con las personas. Crea vínculos con las personas. Que las personas vean el interés genuino que tú tienes, que no es solamente una pose pastoral, sino que tú estás creando vínculos con las personas, y eso no va a quitar de que tú eres una persona recta, firme, y que tú eres una persona que hay que respetar, y que es una persona que tiene carácter y liderazgo. La conducta del ministro, según ellos, tiene 3 grandes enemigos: el sexo, el poder y el dinero. Quizás usted lo ha leído o lo ha oído, pero esos son los 3 grandes enemigos: el sexo, el poder y el dinero. Ellos lo ponen de la siguiente manera: codicia, lujuria y poder. Clark Hensley le recomienda a los ministros jóvenes lo siguiente: ten cuidado con la confidencia, la honestidad financiera, la competencia, la tentación sexual y la devoción. Que tú te dediques a ser un hombre devoto a Dios. Eso es lo que te va a ayudar a tener ese carácter del Señor. Yo tengo años diciéndole al Señor: ayúdame a ser un hombre manso y humilde. Porque fue la única cosa que Cristo dijo que uno tenía que aprender de Él. Todo hay que aprenderlo. Pero Él enfatizó, fue muy intencional cuando dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre, los griegos utilizaban el término en griego que se usa para mansedumbre, que era un caballo domado. Así lo usaban. Y eso tiene que ver nuestra relación con los demás. Y la humildad no es con la gente, hermanos. La humildad es con Dios. La humildad es en nuestra relación con Dios, nuestra dependencia de Él. Otro aspecto, y ya estamos terminando, otro aspecto que nos ayuda también, aparte de la palabra de Dios, aparte del Espíritu Santo, otro aspecto que nos ayuda a tomar buenas decisiones éticas y moralmente es lo que ellos llaman la ética de las obligaciones. ¿Qué son las éticas de las obligaciones? Dice que son los absolutos morales y universales, que son los deberes que están implícitos en nuestra relación con Dios y su carácter y su naturaleza santa. Son las reglas morales de vida universalmente aceptados. Es un principio de conciencia que Dios ha puesto en sus criaturas para normar y facilitar la convivencia pacífica, respetuosa, basada en los principios humanos. Son las reglas establecidas siguiendo los principios morales correctos. Usted puede encontrar una persona atea, pero son las personas que entienden que tienen obligaciones de llegar temprano a su trabajo, de respetar al otro. Usted ve, hay muchos principios y obligaciones morales que son universales, y eso es parte de la ética. También hablan de la ética de las consecuencias. ¿Cuáles son lo que llaman las éticas de la consecuencia? Ellos le llaman teleología. Teleología. Teleo es como el fin, la meta, el propósito. Dice, ¿cuál es el resultado final de mi acción? O sea que tú piensas, yo estoy mirando pornografía. ¿Qué resultado me va a traer? Me estoy acercando y teniendo una relación con una hermanita como que no es la correcta. ¿Cuáles van a ser las consecuencias que eso me puede traer en mi vida? Le debo esta tarjeta de crédito, le debo a aquella, le debo a la otra, le debo a aquel, le debo al otro. ¿Cuáles van a ser las consecuencias que eso me va a traer? Fui donde el hermano Claudio y le pedí dinero prestado. Le dije que se lo iba a pagar el mes que viene, pero ya llegó el mes que viene. También le tomé a Isaías, a James. Fue el que más le pedí porque es gringo y es el que más tiene. Porque esa es la idea, James, que tienen aquí de los norteamericanos, que tienen mucho dinero. Entonces, aquí le llevo a 3 o 4 hermanos. ¿Sabe lo que me enseñaron en el Instituto Bíblico cuando yo estaba estudiando?
que uno nunca debe pedirle prestado a ningún miembro de la iglesia. Nunca. Usted necesita dinero prestado, usted puede ir donde otro miembro de otra iglesia, si es una necesidad, pero no debe tomarle prestado a miembros de la iglesia. Sí, hermano. Sí, pero ¿usted dice como pastor o como miembro? Dígame. O sea, cuando usted dice que no debe tomarle dinero prestado a un miembro de la iglesia, ¿usted lo dice como pastor o como miembro de la iglesia? Como pastor. Como pastor. Yo les recomiendo a los miembros de la iglesia que no anden prestándole a los miembros de la iglesia. En serio. Porque ya uno ha oído mucho que han defraudado a hermanos. Yo le digo, si alguien viene y le dice que necesita 25,000 pesos, que si tú lo tienes, y es una razón convincente, tú le dices, yo te voy a regalar 5,000. Y mira a ver si otros te pueden ayudar así. Y al final, y voy a orar al Señor para que otros te ayuden sin tú tener que tomar prestado. Porque no hay nada malo en tomar prestado. Pero ya yo en mi ministerio he visto a mucha gente con problemas de deudas de eso. Yo le dije a un hermano que él tiene un negocio de prestar dinero. Y me llamó, yo le dije, hermanos, cuando un miembro de la iglesia le pida prestado, yo no me opongo, eso es una decisión de ustedes, pero si ustedes quieren un consejo, llámenme. Entonces él me dijo, pastor, el hermano fulano de tal me pidió 40,000 pesos prestados. Y yo le dije, ese hermano es mala paga y tiene mucho lío económico. Si tú se lo prestas, no quiero que eso afecte a la iglesia ni venga donde mí. Yo solo dije así y yo le digo, mire, si usted a alguien le va a pedir, yo tengo información de los miembros de la iglesia que son mala paga y yo se lo voy a decir. Ah, sí. Que yo no quiero que después que tú tienes un año guardando tu chelito ahí, porque viene un hermano y te rompe el corazón y tú se lo prestas y después no te lo pagas. Dígame, hermano. Pero mire, son decisiones éticas que uno va aprendiendo. ¿Sí me entiende? Se van construyendo. Con el paso del tiempo se van construyendo. Siempre con los hermanos de la iglesia, siempre esos puntos lo he tratado con algunos de ellos para evitar no dejar de asistir o no dejarnos de congregarnos a la iglesia local producto de asuntos financieros que haya, no solo en pastores, en los miembros, porque pueda que entonces la asistencia deje de ir si no le cumplió la hermandad. Exacto. O sea, eso sucede. Entiendo perfectamente lo que dice el pastor, no solo el pastor, sino también en los miembros, es muy recomendable y no es provechoso. Pero miren, gracias hermano, lo que quiero decirle es que no es que esté mal, no sé si me entienden, no está mal. Ojalá yo que los hermanos se presten y se paguen. Eso sería lo ideal. Que digan, mira, yo le presté, ¿tu nombre, hermano? Vladimir. Yo le presté 10,000 pesos, hermano Vladimir, y me lo pagó. Y después me lo pidió el hermano tal, y me lo pagó también, y yo, a cualquier hermano que necesite, yo se lo resuelvo, y no hay nada malo con eso. O lo que uno tiene el temor de que sean defraudados y que después eso afecte su pensamiento con los hermanos. Es como me dijo alguien a mí en una empresa, yo aquí no empleo a cristianos. Todo lo que han empleado me han quedado mal. Los asuntos éticos, hermano, no solamente son entre pastor y miembros. Ahora, si tengo que aclarar, en una ocasión, un hermano que asistía a la iglesia, pero es una persona que de otra iglesia, en una necesidad que yo tuve, yo le pedí un dinero prestado, porque él no es miembro de la iglesia, no sé si me entienden, y es como un amigo, por más de 30 años nos conocemos. O he ido donde otros empresarios, hermanos de otras iglesias también a pedirle, en pocas ocasiones, pero lo he hecho y me he cerciorado de que le he pagado, obviamente. Porque si no, yo recuerdo de un pastor aquí en nuestro país que perdió el pastorado por eso, porque comenzaron a llamar a la iglesia la gente que le debían. Instituciones, individuos que le iban a llevar a cobro compulsivo y todo, y ahí lo enfrentaron y esto y aquello, y al final hubo una contienda, se ligaron otras cosas y al final lo sacaron del ministerio. Entonces hay que tener mucho cuidado
con lo que se llama la ética de las consecuencias. Y termino hablando acerca de la integridad. La integridad es un término que aparece 16 veces en la Biblia y la palabra significa completo, sano, ileso, perfección. Se usa para David, se usa para Salomón y se usa para Job. Recuérdese que la esposa de Job le dice, aún tú retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y Job dijo más adelante, mi integridad no la quitaré de mí. Porque el argumento de los amigos de él era que Job había hecho algo malo. Y él dice, yo no he hecho nada malo. O sea, lo que me está pasando no es porque yo he hecho algo malo. La integridad es el mejor término para describir la totalidad ética de la vida demandada por Dios para un ministro. Para ningún otro profesional se espera que sea un modelo de integridad como el ministro de la iglesia. La integridad es la unificación del carácter y la conducta. Ellas dos determinan que alguien sea una persona íntegra o no. Todo eso es lo que está ahí en el capítulo número 2. Y como ustedes saben, sería bueno que usted lo mire de forma detenida, lo estudie, porque es una escuelita para ayudarnos a nosotros a discernir sobre aspectos en que somos responsables.